Oraciones compuestas por subordinación. Nosotros somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU. Mi compañero Natanael Eusebio y una servidora Marieli Abreu les vamos a estar hablando acerca de las oraciones compuestas por subordinación a cargo de la materia de Morfología y Sintaxis 2. Introducción. Desde que estamos en la escuela, hemos escuchado la definición de oración como un conjunto de palabras donde hay un sujeto y un predicado. Podemos decir que este concepto lo utilizamos para definir oración simple. Pero cuando hay más de dos verbos en una oración, nos referimos a la oración compuesta. Las oraciones compuestas se componen de dos o más proposiciones que pueden mantener una relación de justaposición cuando se enlazan por medio de signos de puntuación, de coordinación cuando se enlazan por medio de nexos y son dos oraciones que tienen sentido completo independientemente, o por subordinación, que a diferencia de la de coordinación, estas dos oraciones dependen estructuralmente una de la otra. Si identificamos aquí estas dos oraciones, podemos deducir que la primera es de coordinación y la segunda es de justaposición, de acuerdo a los nexos. Aquí vemos que ambas oraciones separadas podrían tener sentido por sí solo, al igual que esta, de aquí debajo. En este fragmento o texto podemos identificar diversos tipos de oraciones, ya sea de coordinación o de justaposición. Si vemos aquí desde el principio, ella miró alrededor, se soltó los tirantes y se volvió sobre el viento para dar a su espalda una oportunidad de ser festejada. Podemos identificar que este tipo de oración es una oración coordinada y todas las que están aquí también podrían ser identificadas por justaposición y demás. Este videoblog tiene el objetivo de resaltar las ideas principales de las oraciones subordinadas. La oración subordinada es una oración que es a su vez un constituyente sintáctico de otra. Y por esta razón, la oración subordinada no tiene una autonomía sintáctica si es considerada sola. Es lo que decíamos anteriormente, que una oración depende sintácticamente de la otra. Y es subordinada por otra llamada principal. Es decir, tenemos dos oraciones, una principal y la que es subordinada, que se podrían enlazar a través de diferentes nexos. Cuando decimos quiero que Papá Noel me traiga muchos regalos, la oración quiero sería la oración principal y que Papá Noel me traiga muchos regalos sería la subordinada. Nos damos cuenta que quiero quizás es una oración, pero no está o no tiene sentido completo, por lo que sola no tendría mucho sentido, valga la redundancia. Entonces, a esto nos referimos con que se necesita una de la otra para que pueda tener sentido. Aquí podemos mostrar un ejemplo del análisis sintáctico de la oración compuesta por subordinación, extraído de materiales y recursos didácticos de la lengua y literatura.com para profesores y estudiantes. Los telediarios nos muestran cada día que la violencia se está convirtiendo en una plaga social. En el análisis sintáctico siempre empezamos desde abajo para poder identificar de forma más clara los elementos que nos permiten evidenciarla. Por ejemplo, hasta aquí, la parte del corchete es la
oración número 2, que es la subordinada, y la oración de los telediarios nos muestran cada día es una oración principal. Se puede evidenciar también el sujeto y el predicado de ambas oraciones con sus respectivos complementos y sus categorías. Nos dice que la oración principal tiene una oración principal, que es la número 2, es enunciativa, predicativa, activa y transitiva. Y la oración número 2 es subordinada sustantiva de complemento directo, enunciativa, predicativa, activa, intransitiva. Existen 3 tipos de oraciones subordinadas, que son sustantivas, adjetivas y adverbiales, con sus diferentes funciones. Yo les voy a hablar acerca de las oraciones subordinadas sustantivas. Como nos muestra aquí, estas oraciones realizan la misma función del sustantivo. Esto nos quiere decir que podemos sustituir esta oración por un sustantivo, un complemento directo y un sujeto. La función del sujeto la desempeña una función del sujeto en la oración principal. Esto nos quiere decir que podemos sustituir la oración subordinada por un sujeto. Nos muestra este primer ejemplo. Quien se acercó primero al estrado era un impostor. Entonces podemos sustituir aquí por un pronombre que es muy recomendable, que en vez de utilizar sujetos o sustantivos en general, podemos utilizar el pronombre eso, aquel y demás. Entonces sustituimos aquel hombre era un impostor. Se ve la función de acuerdo a que pudo ser sustituido. Entonces, otra de las funciones es la función del objeto directo o del complemento directo. Desempeña la función de un objeto directo dentro de la proposición principal, es decir, dentro de la oración principal. Me dijo que llamaría a mi madre. Que llamaría a mi madre sería la proposición subordinada. Entonces podríamos sustituirla por me dijo eso. El sujeto es elíptico, es decir, que no está dentro de la oración, pero podemos identificar que es él. Él me dijo que llamaría a mi madre. Y el predicado me dijo que llamaría a mi madre, con un nexo de conjunción que sería que. Luego tenemos la función de objeto directo. Están introducidas por un pronombre relativo y están acompañadas por proposiciones a y para. Les dieron una compensación económica a los que fueron afectados por el accidente. Luego tenemos la función de término o complemento de una preposición, que siempre aparece un sintagma de preposición. El hecho de que no cumpliera el contrato cambia las cosas. Aquí está antes de que el elemento preposicional. Y luego tenemos la función de complemento predicativo o atributivo, que serán presentes solamente para los verbos copulativos, que son ser y estar. En continuación a lo que decía mi compañera Mariel, voy a seguir hablándoles acerca de lo que son las oraciones subordinadas, empezando por lo que son las oraciones adjetivas, las oraciones adjetivas explicativas o adjetivas determinantes y las oraciones las respectivas clasificaciones de las oraciones adverbiales, de las oraciones subjetivas adverbiales. Pero bueno, vamos a entrar en materia ya para no abarcar mucho tiempo. Las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas cuyo modificador directo del nombre es un adjetivo. Por ejemplo, aquí en la oración que tenemos
Como ejemplo vemos lo siguiente: el pino que derribamos ayer era gigantesco. Entonces vemos aquí la oración subordinada, aquí sombreada, y aquí vemos el adjetivo que modifica el nombre o el sustantivo. Entonces a esto se le llama una oración subordinada adjetiva. Aquí tenemos otra oración. Perdón, cambiamos el contenido. El gato que me regalaron se murió. Aquí vemos el gato, la oración subordinada que me regalaron se murió. Morir puede ser un verbo, pero en este caso no funciona como un verbo, sino como un adjetivo, porque está indicando que el gato se murió. Entonces vamos a pasar a la otra para abarcar menos tiempo. Las oraciones adjetivas explicativas. Las oraciones, este tipo de oraciones tienen un carácter calificativo, es decir, que expresan una cualidad o un defecto o una particularidad del sustantivo o del nombre al que modifican. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Mi suegra, que es muy indiferente, hizo todos los preparativos. Hay una aclaración que quiero hacer, y es que estas oraciones subordinadas, las oraciones subordinadas explicativas, no son, no son imprescindibles, ya que uno, si obvia la oración subordinada, la oración continúa con su mismo sentido. Entonces, eso quiere decir que no es imprescindible la oración. Ahora vamos a pasar a la siguiente, la oraciones adjetivas determinativas o especificativas. Estas oraciones se diferencian de las demás en que no se escriben entre comas ni hay pausa al pronunciarlas. Además, son imprescindibles a diferencia de la que mencionamos. Vamos a ver el ejemplo. Los hombres que recibieron tratamiento psiquiátrico mostraron un cambio en su conducta. Podemos ver que no hay ninguna coma, ninguna pausa, nada de eso, sino que están escritas consecutivamente. Ahora vamos a analizar brevemente el por qué se diferencian de las otras. Vemos que aquí la oración subordinada aporta mucho a lo que es el significado. Por ejemplo, si yo quito la oración subordinada, a diferencia de la otra, esta pierde mucho sentido, mucho significado. Por ejemplo, si yo digo, los hombres mostraron un cambio en su conducta, sería algo muy generalizado y muy poco preciso. Por lo tanto, la oración subordinada aporta mucho a lo que es el sentido de la oración compuesta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Se frizó esto, no quiere bajar. Espera. Ok. Las oraciones subordinadas adverbiales. Estas son las que expresan los múltiples tipos de condiciones o circunstancias en las que se realiza la acción del verbo principal. Por ejemplo, en el ejemplo número 1, todos estaban muy familiarizados con el poema porque eran profesores de literatura. Entonces aquí me dice la circunstancia por la cual, perdón, en la oración subordinada me dice la circunstancia por la cual todos estaban muy familiarizados con el poema. Me dice porque eran profesores de literatura. No sé si me entiende, pero es algo sencillo. Entonces hay dos ejemplos más que solamente lo puse para que lo vieran, ya que no lo voy a abarcar, ya que el tiempo es muy corto. Debo hacerlo en lo menos tiempo posible, porque si no, no tendré suficiente internet para subirlo. Entonces vamos a pasar a las oraciones locutivas. Las oraciones, antes que nada,
Las oraciones locutivas son una subcategoría de las oraciones adverbiales. Todas las oraciones que vamos a analizar ahora, las oraciones locutivas, las oraciones temporales, son una subcategoría de las oraciones adverbiales. Pero nada, vamos a entrar en materia. Las oraciones locutivas son aquellas que expresan el lugar donde se realiza la opción del verbo principal. Equivalen a un elemento circunstancial del lugar. El nexo que utilizan estas oraciones son donde. Y vamos a ver un ejemplo para precisar bien cuál es la función de estas oraciones. Te espero donde ya sabes. Aquí, como ya dijimos en la definición, expresan el lugar. Aquí viene, por ejemplo, te espero donde ya sabes. Aquí vemos el nexo que está introduciendo el lugar donde lo va a esperar. Entonces no hay que indicar ningún lugar, porque si dice donde ya sabes es porque ya se sabe el lugar. Entonces vamos a pasar a las siguientes oraciones subordinadas adverbiales. Eh, per- sí, adverbiales, las temporales. Los nexos, perdón, vamos a definirla brevemente primero. Las oraciones temporales, adverbiales temporales, sitúan en el tiempo de la acción del verbo principal, equivalen a un elemento circunstancial de tiempo. Los nexos que se utilizan son cuando, mientras que, en cuanto, etc. Vamos a ver el ejemplo. Cuando nos hartemos de tanta mentira, quizás ya sea demasiado tarde. Aquí vemos lo que es el nexo que introduce lo que es la oración subordinada. Vamos a pasar a la siguiente, las oraciones modales. Estas son las que indican la manera en cómo se desarrolla la acción del verbo principal. Entonces los nexos que tiene esta oración son los siguientes: como si, igual que, según, etc. Vamos a ver un ejemplo brevemente. Andrés se explicó cómo se convenía a sus intereses. Entonces vemos en lo que es la oración subordinada, que el el adverbio como introduce lo que es la oración subordinada y nos indica el modo de cómo Andrés explicó. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Perdón, me salté creo que dos. Ok. Las oraciones comparativas. Estas son las que comparan la cantidad o la utilidad entre dos o más cosas. Estas oraciones implican ideas de cantidad o de intensidad. Entonces, los nexos que tienen estas oraciones son tan como, tanto como, más que, etcétera. Entonces, vamos a ver un breve ejemplo. Este postre es mejor que cualquier pastel. Entonces vemos aquí que está comparando, haciendo una comparación de el postre que este tiene, que es mejor que cualquier pastel. Entonces eso es una comparación. Por eso se le llama adverbiales comparativas. Entonces sigamos. Consecutivas. Definámosla brevemente. Las oraciones consecutivas, adverbiales consecutivas, son aquellas oraciones donde se enuncia la conclusión o la continuación lógica de lo que se ha dicho en la oración principal. Vamos a ver los nexos brevemente: con que, así que, es, por consiguiente, por lo tanto, etc. Vamos a ver el ejemplo. No hicimos las reservas a tiempo, así que no iremos a la representación. Entonces vemos aquí una acción la acción fue que no hicieron algo, y como consecuencia no, no podrán, así que no iremos, no van a ir.
porque no reservaron a tiempo, no van a poder ir. Entonces aquí vemos que la oración subordinada, eh, expresa la consecuencia de la oración principal, de la acción de la oración principal. Espero que se entienda. Bueno, las oraciones causales, este otro tipo de oraciones subordinadas adverbiales. Espero que no haya dicho en algún momento subjetivas adverbiales, ya que es un concepto que está en mi cabeza dando vueltas. Pero nada, las oraciones causales son aquellas que expresan la causa de lo señalado en la oración principal. Los nexos que utiliza que son frecuentes en ellas son puesto que, pues, dado que. Y bueno, vamos a ver el ejemplo. No juegues conmigo porque yo siempre gano. Entonces, como ya definimos que expresan la causa de lo señalado en la oración principal, entonces vemos en la oración principal que dice no juegues conmigo. Entonces le dice el por qué no debe jugar conmigo, es decir, la causa de por qué no debe jugar con él. Y a esto se le llama oraciones causales, adjetivas causales, adverbiales causales. A ver, no quiere bajar. Ahora sí. Eh, las oraciones subordinadas adverbiales finales. Vamos a definirla brevemente. Estas son las que expresan finalidad. Vamos a ver brevemente los nexos para qué, a fin de qué, entre otros. Entonces, veamos el ejemplo. Fue a Canadá para participar en el Congreso sobre Teoría Literaria. Entonces, aquí nos dice una acción, fue a Canadá. Entonces, me dice aquí la finalidad de la acción, para qué fue a Canadá. Entonces, fue a Canadá para participar en el Congreso sobre Teoría Literaria. Entonces, vemos que este tipo de oración se define en la simple palabra de que expresa finalidad. Entonces pasemos a las condicionales. Las oraciones condicionales son aquellas en las que se enuncia la condición o el requisito que se debe cumplir para que se realice la acción del verbo principal. Entonces, los nexos que muy frecuentes en estas son sí, siempre que, en caso de que, etcétera. Vemos aquí un ejemplo. Te hubieras divertido mucho si hubieras escuchado su charla. Entonces aquí me pone una condición y el sí es el nexo que funciona como es el nexo que introduce lo que es la oración subordinada y me explica que se hubiera divertido si, es decir, expresando condición, si hubieras escuchado su charla. Entonces pasemos a la siguiente, las oraciones adverbiales concesivas. Estas manifiestan una dificultad u objeción para que se realice la acción del verbo principal. Entonces, los nexos que se utilizan en estas oraciones son aunque, aun cuando, a pesar de que, así, entre otros. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Alejandro será nuestro jefe, aunque no nos guste. Entonces, aquí vemos que hay una pequeña objeción o una pequeña dificultad de por qué, de la acción de la oración principal. Entonces, nada, para no abordar mucho tiempo, para que no se me complique la cosa y además de que es muy tarde, vamos a pasar al diagrama al borde. Bueno, aquí tenemos lo que es la oración principal, la oración número 1. Aquí tenemos sujeto, predicado. Mira lo que hice. Ya hice un tollo. El sujeto y el predicado aquí.
Aquí tenemos en el sujeto el sintagma nominal, un determinante, las mujeres, el nombre, mujeres. En el predicado tenemos un sintagma verbal, un verbo. Aquí tenemos lo que es el nexo que une o introduce la oración subordinada. Aquí tenemos la oración número 2, la oración subordinada, sujeto, predicado, sintagma nominal o determinante, determinante. Aquí tenemos sintagma nominal no. Sintagma preposicional. Entonces aquí tenemos en el predicado un sintagma adverbial. Tenemos lo que es un verbo, has, y el adverbio que es dicho.